Buenos días, buenas tardes, buenas noches, profesor. Profesor Cano, el día de hoy le vamos a presentar con respecto al trabajo de investigación, en el cual cuenta con el tema Influencia de los medios de comunicación y familias en la decisión de estudiar en la institución Senati. Los integrantes cuentan con Camila Castro, Milagritos Cruz, Piero García y mi persona, Leonardo Ávila. Ahora le paso con mi compañera Milagros para que pueda hablarle con respecto a la introducción. En la actualidad, la elección de una institución educativa superior es crucial para el futuro profesional de los jóvenes. En los institutos técnicos como CENATI, este estudio se centra en analizar cómo los medios de comunicación y el entorno familiar influyen en la decisión de los estudiantes de optar por CENATI a través de la publicidad tradicional y plataformas digitales. Los medios moldean percepciones y aptitudes, mientras que la familia actúan como fuente principal de apoyo y orientación en la toma de decisiones educativas. Planteamiento del problema. Para esto tenemos tres puntos. Nuestro equipo de investigación ha detectado la influencia de los medios de comunicación y familiar en la decisión de estudiar en Senati. Cabe resaltar que el análisis realizado es para conocer la elección de estudiar en Senati. Ya puede verse influenciada por múltiples factores, entre los que se enfocan los medios de comunicación y el entorno familiar. De esta manera analizaremos las diferentes variables que califican dicha investigación de campo. Objetivo general. Analizar la influencia de los medios de comunicación y el entorno familiar en la decisión de estudiar en CENATI como educación superior técnica. Objetivos específicos. Analizar el consumo de medios de los estudiantes de la Escuela de Administración Industrial del Instituto Superior CENATI de la zona Lima-Callao. Interpretar la influencia de los medios de comunicación en los estudiantes en la Escuela de Administración Industrial del Instituto Superior Senati de la zona Lima-Callao. Interpretar la influencia familiar en los estudiantes en la Escuela de Administración Industrial del Instituto Superior Senati de la zona Lima-Callao. Analizar el impacto de la decisión en los estudiantes en la Escuela de Administración Industrial del Instituto Superior Senati de la zona Lima-Callao. Como matriz de consistencia tenemos la operacionalización de variables, los cuales son datos demográficos, que es la información básica sobre el encuestado, consumo de medios, medios utilizados y tiempo dedicado a la educación, influencia de los medios, impacto de los medios en la decisión educativa, influencia familiar, grado de impacto de la familia en la decisión educativa, impacto en la decisión, efecto de los medios y la familia en la decisión final. También tenemos las variables específicas por ítems. Las variables son sexo, edad, programa de estudio, medio de comunicación, horas dedicadas a información educativa, importancia de los medios de comunicación, contenido más fluyente, influencia en redes sociales, credibilidad de información de Senati, influencia familiar, familiares en Senati, recomendación de padres o tutores, frecuencia de discusiones familiares, apoyo emocional, cambio de percepción de medios y equilibrio de influencia entre medios y familias. Asimismo, también tenemos los tipos de variables, las cuales son la cualitativa dominal, cuantitativa discreta, cualitativa dominal, cuantitativa discreta, cualitativa ordinal y así sucesivamente. Ahora pasamos con respecto a la distribución de datos por género. Del total de los encuestados podemos deducir de que 26 de ellos pertenecen al género femenino, mientras que 14 pertenecen al género masculino. De ello, la interpretación que podemos sacar es es que de los 40 encuestados, el 65% son mujeres y el 35% son hombres. Luego, con respecto a la tabla de distribución de encuestados por rango de edad, podemos deducir de que la variable de edad es cuantitativa discreta. De ello, hemos sacado la media aritmética, la mediana, la moda, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Con respecto a las medidas de tendencia central, contamos con la media, el cual podemos interpretarlo que el promedio de la edad de los alumnos encuestados se sitúan en 18,7 años. Con respecto a la moda, podemos interpretarlo que de todos los estudiantes encuestados cuentan con más frecuencia la edad de 17,95 años,
Y con respecto a la mediana, podemos interpretar que según el cálculo, el 50% de los alumnos encuestados tienen una edad que se sitúa en 18,31 años. Luego, con respecto a la medida de dispersión, contamos con la varianza, el cual se puede interpretar de que los valores tienden a estar en 3,14 unidades cuadradas respecto a la media, con respecto a la desviación estándar, que es similar, solo que varía con respecto a los valores que tienden a estar a 1,77 unidades con respecto a la media y el coeficiente de variación en el cual es de un 9%. De esto lo podemos interpretar de que los datos cuentan con una baja variabilidad en comparación a su media. Luego contamos con la distribución por programas de estudio, en el cual podemos interpretar de ese gráfico circular que de los estudiantes de la Escuela de Administración Industrial se observa de que la mayoría son de la carrera de Administración de Empresas con un 30%, seguido por la carrera de Administración Industrial con un 25%, luego Negocios Internacionales con un 23%, Administración Logística con un 13%, marketing y gestión comercial con un 8% y finalmente con seguridad industrial y prevención de riesgos con un 3%. Luego, con respecto a bueno, a la distribución de medios de comunicación. De ello podemos interpretar que de los estudiantes de la Escuela de Administración Industrial se observa que la mayoría usa las redes sociales con un 67% para informarse sobre las opciones educativas, seguidamente del medio de comunicación de los sitios web educativos con un 25%, otros medios con un 5% y la radio con un 3%. Ahora le paso con mi compañero Piero para que pueda hablar con respecto a la distribución de horas de estudio. ¿Cuántas, cuántas horas estudias? Distribución de horas de estudio a la semana. Variable, hora de estudios. Tipo de variable, cuantitativa discreta. Para eso tenemos allá la media aritmética, la mediana, la moda, variancia, desviación estándar y coeficiente de variación. La medida de tendencia central. Median. Lo interpretamos que, según el cálculo realizado, el promedio de la hora de estudio que dedican los alumnos encuestados es de 2 horas. Moda. Según el cálculo realizado, la hora de estudios con más frecuencia que dedican los estudiantes encuestados es de 2 horas y 10. La mediana. Según el cálculo realizado, el 50% de los alumnos encuestados dedican 2 horas al estudio. Medida de dispersión. Tenemos la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. La variancia nos da resultado de 1,03, desviación estándar de 1,01 y el coeficiente de variación de un 51%. 6. ¿Qué tan importante consideras la información de los medios de comunicación en tu decisión de estudiar en Senate? La variable es importancia de los medios de comunicación. Su tipo de variable cualitativa ordinal. Tenemos como alternativas muy importante, importante, neutral, poco importante y nada importante. La interpretación del gráfico circular nos dice que de los estudiantes de la Escuela de Administración Industrial se observa que la mayoría considera muy importantes los medios de comunicación con un 40%, seguidamente de importante con un 35%, neutral con 22% y poco importante con 3%. 7. ¿Qué tipo de contenido influye más en tu decisión? Su variable, contenido más influyente, tipo de variable cualitativa nominal. Del gráfico circular interpretamos que de los estudiantes de la Escuela de Administración Industrial se observa que la mayoría considera que el contenido más influyente para estudiar en Senati es la información sobre oportunidades laborales, con un 43%. Seguido a esto, los testimonios de los exalumnos con un 20%. Los reportajes sobre la calidad educativa y la publicidad en Senati, ambos con 12%. ¿Te sientes influenciado por las redes sociales al decidir estudiar en Senati? Variable, influencia de las redes sociales. Tipo de variable cualitativa. Sus alternativas tenemos como muy de acuerdo, neutral, en desacuerdo y muy en desacuerdo.
Del gráfico circular interpretamos que de los estudiantes de la Escuela de Administración Industrial se observa que la mayoría se siente neutral sobre que la influencia de las redes con un 45%, seguidamente en de acuerdo con un 35%, en desacuerdo con 10%, muy de acuerdo con 8% y muy desacuerdo con 2%. ¿Cómo calificas la credibilidad de la información que encuentras en los medios sobre Senati? Su variable credibilidad de información de Senati. Tipo de variable cualitativa ordinal. Tenemos muy alta, alta, neutral, baja y muy baja. De gráfico circular interpretamos que de los estudiantes de la Escuela de Administración Industrial se observa que la mayoría considera muy alta, con un 55%, la credibilidad de la información que encuentras en los medios sobre Senati. Seguidamente de neutral con un 35%, baja 5%, muy baja 3% y muy bajas 2%. ¿Qué tan importante es la opinión de tu familia en tu decisión de estudiar en Senati? Su variable es influencia familiar, tipo de variable cualitativa ordinal. Tenemos que muy importante, importante, neutral, poco importante y nada importante. Interpretación de gráfico circular, tenemos que de los estudiantes de la Escuela de Administración Industrial se observa que el 45% considera importante la opinión de su familiar en estudiar en Senati. Seguidamente de neutral con un 30%, muy importante 17%, poco importante 5% y nada importante 3%. ¿Algún, ¿Algún? Ah, ya. algún Ya. miembro de tu familia estudia en Senati? Variable, familiares en Senati. Tipo de variable cualitativa nominal. Para esta pregunta tenemos sí y no. La interpretación de gráfico circular nos dice que de los estudiantes de la Escuela de Administración Neutral, la mayoría con un 60% sí tiene algún miembro que han estudiado en Senati, mientras que el 40% no tiene un familiar que no hayan estudiado en Senati. Ahora, tus padres o tutor están recomendados estudiar en Senati. De ello podemos sacar que la variable es recomendación de pares o tutores y el tipo de variable es una cualitativa nominal. En estas alternativas podemos visualizar que cuenta con opciones de sin mucho, sí algo, no, pero lo han considerado y no nunca, los cuales podemos interpretar de los resultados del gráfico circular que de los estudiantes de la Escuela de Administración Industrial se observa de que la mayoría, con 43%, sí le recomendaron estudiar en Senati, seguidamente con sí mucho, que cuenta con un 27%, luego con no, pero hemos hablado con un 20% y por último un 10% en el cual está en la opción de no, nunca. Luego, ¿con qué frecuencia discutes tus opciones educativas con tu familia? En esto podemos hallar la variable frecuencia de discusiones familiares y el tipo de variable que es una cualitativa ordinal. En las alternativas podemos ver un grado de frecuencia que va desde muy frecuente hasta nunca. De ello podemos interpretar de que de los estudiantes de la escuela de administración se observa de que la mayoría, con un 60%, discute a veces sus opiniones, no, sus acciones educativas en familia, seguidamente de frecuentemente con un 17%, luego rara vez y muy frecuente, ambos con un 10% y nunca 3%. Luego, ¿crees que el apoyo emocional de tu familia influye en tu decisión de estudiar en Senati? La variable acá es el apoyo emocional y el tipo de variable se considera como cualitativo ordinal. En las opciones podemos visualizar un grado de estar de acuerdo desde el muy de acuerdo hasta el muy en desacuerdo. Del gráfico circular podemos interpretar de que se observa de que la mayoría se está de acuerdo con un 35% en que el apoyo que le brinda a su familia estudiar en Senati, seguidamente con un 30% en neutral, un 20% en desacuerdo, un 10% en desacuerdo y un 5% en muy desacuerdo. 15. La información recibida a través de los medios cambió tu percepción inicial sobre Senati. La variable acá contamos con el cambio de percepción por los medios. El tipo de variable es cualitativa ordinal. Entre las alternativas podemos visualizar un grado desde sí mucho hasta no nada. De ello, de la interpretación con respecto a los estudiantes de Senati, se observa que un 52% cuentan con un sin mucho, un 23% con un no, no cambió,
seguido de un 17% que cuenta con un sí mucho y un 5% y 3% con un no poco y no nada respectivamente. Y por último, ¿consideras que la influencia de los medios y de tu familia ha sido equilibrada en tu decisión de estudiar en Senati? En ello podemos visualizar la variable de evaluación sobre la influencia de los medios y la familia fue equilibrada y el tipo de variable desde que es la cualitativa ordinal. En las arteas podemos visualizar muy equilibrada, equilibrado, neutral, poco equilibrado y nada equilibrado. Del gráfico circular podemos visualizar que de los estudiantes de la Escuela de Administración se observa que la mayoría, con un 45%, considera equilibrada el apoyo de los medios y de comunicación y de su familia, seguidamente con un 40% neutral, un 12% muy equilibrado, un 3% poco equilibrada y un 0% que está en desacuerdo con nada equilibrado. Conclusiones. A raíz de la interpretación de las anteriores tablas, podemos concluir que podemos observar que los programas de estudio más seleccionados por los alumnos son de Administración de Empresas y Administración Industrial. Asimismo, se observa que la mayoría de los estudiantes dedican entre 2 a 3 horas diarias al estudio y también que el promedio de edad de los alumnos encuestados se sitúa de 18 años. Tras analizar los gráficos y las preguntas, se puede concluir que Senati goza de una buena reputación, respaldada tanto por opiniones en redes sociales como por la experiencia de sus alumnos, de sus exalumnos. Uno de sus principales atractivos es su bolsa de trabajo, que ofrece a los estudiantes la posibilidad de realizar prácticas profesionales a partir del cuarto ciclo, facilitando su inserción laboral. Además, un porcentaje significativo de los encuestados destacó que la influencia de sus familias, incluyendo el apoyo emocional, fue un factor determinante en la elección de Senati para desarrollar sus estudios superiores. Gracias. Y eso sería todo. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.